Es nuestra tercera predicación de la miniserie sobre la libertad cristiana y el Día del Señor. La titulamos Cuando la libertad cristiana es tergiversada. Gálatas 5:13. Les invito a colocarse en pie, lo leemos a una voz. Y vayan analizando 21.3 de la confesión. Gálatas 5:13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Puede sentarse. 21.3 de la Confesión de Londres de 1689 dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Bien, como siempre, esa referencia a este documento histórico es para corroborar que se trata de una doctrina cristiana bíblica histórica. Bueno, y no un invento de la Iglesia Bautista del siglo XXI o del pastor o algo así. Titulamos la enseñanza Cuando la libertad cristiana es tergiversada. Hermanos, tuvimos dos enseñanzas consecutivas acerca de la libertad cristiana, luego de la libertad de conciencia. Estamos viendo tan hermosa que es esta doctrina, tan práctica. Sin embargo, puede ser muy bella, puede ser muy necesaria para nuestro día a día como creyentes, pero ha sido objeto de abusos a lo largo de la historia de la Iglesia, especialmente a partir del siglo de la Reforma, que es cuando esta doctrina se desempolvó. Varias sectas, varias vertientes que surgieron de la Reforma, pero que se apartaron de la Reforma, más bien de tipo anabaptista, se desviaron de esa libertad cristiana bíblica confesional y empezaron a aplicarla de una manera torcida. Algunos se oponían a sujetarse a cualquier tipo de autoridad, incluyendo el Estado, y se volvieron anarquistas. Otros se volvieron místicos, pietistas, de modo que no necesitaban ser parte de ninguna iglesia porque ellos podían prácticamente llevar una devoción en lo privado de su casa sin necesidad de sujetarse a ninguna forma de pastor. En fin, todo eso son vertientes, tendencias anabaptistas que todavía se pueden ver en distintos sitios, aquí mismo en este municipio. Entonces, hermanos, los peligros para una sana práctica de la libertad cristiana vimos que provienen básicamente de dos situaciones. Por un lado, cuando hay abusos de poder, ¿se acuerdan? Les decía que de pronto un oficial de la iglesia que se empodera la conciencia de la gente, los líderes que manipulan psicológicamente a las personas. También decía que había otra fuente y era el creyente susceptible, el que se ofende por todo, el que se muestra como débil en su conciencia, pero termina prácticamente obligando a que los hermanos hagan lo que él diga para que él no se ofenda o para que obtengan la aprobación de él. Eso es la tiranía de un débil en la fe. Pero los abusos de la libertad cristiana no vienen solamente de esos dos, también puede provenir del propio creyente. Cuando una persona conoce esta doctrina y no tiene la madurez para digerirla, para estudiarla, escudriñarla bíblicamente, va a verla como una oportunidad precisa para hacer lo que quiere hacer, para esconder sus propios caprichos personales y en nombre de la libertad cristiana pecar. Vamos a estar viendo esta enseñanza en 2 puntos. Una libertad limitada.
Y el segundo punto, una libertad aclarada. Primer punto, una libertad limitada. El texto que leíamos, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les dice: ustedes fueron llamados a libertad, hermanos. Es decir, por medio de la predicación del Evangelio fuimos hechos libres. Eso ya lo vimos desde la primera enseñanza. Sin embargo, cada creyente que ha sido liberado por Cristo tiene que asegurarse que no va a aprovecharse, no va a utilizar esa libertad como ocasión para la carne. Sí, es decir, hay una libertad que tiene límites. ¿Cuáles son los límites de la libertad cristiana individual? ¿Cuál es el límite bíblico de la libertad de conciencia? El amor. Dice el texto: sino sírvanse por amor. Cuando una persona ve la libertad de conciencia o la libertad cristiana como una oportunidad para lograr sus metas, sus objetivos, su placer, su desarrollo personal, su proyecto de vida, su realización, su felicidad, ahí vemos a alguien que la está utilizando como ocasión para la carne. Y hermanos, antes de desarrollar un poco más esto, sabemos que este tema es aterrador para las vertientes pietistas, para el pentecostalismo, por ejemplo, para el arminiano. Hay muchos ministros que temen estudiar y exponer el tema de la libertad cristiana. Y ellos dicen es que si yo le enseño a la gente de mi iglesia sobre la libertad en Cristo, ellos pueden pensar que les estoy dando libertades para que hagan cosas que no aprovechan, ¿sí? Como dándoles licencia al libertinaje y al pecado. Entonces muchos ministros, que obviamente es porque no entienden esta doctrina, les da terror enseñarla. Primero porque ellos mismos no la entienden, y segundo porque tienen ese temor infundado. De todas formas, en Hechos 20:27, la palabra nos dice que es el deber de todos los pastores bíblicos enseñar todo el consejo de Dios. Es decir, si yo como pastor no estoy a la altura de enseñar un tema que la Biblia me manda que enseñe, ¿qué quiere decir? Que todavía no estoy listo para ser pastor, que no debería estar enseñando, que debería mejor estar estudiando. ¿Sí? Entonces todos esos creyentes, todos esos pastores, aunque tengan muchos, hasta décadas de estar sirviendo, pero que nunca han enseñado libertad cristiana, no deberían estar en el servicio. No han entendido algo tan básico, tan necesario, es porque precisamente no lo entienden. Porque, hermanos, seamos francos, independientemente de que haya un sector inmaduro en la iglesia, o en el peor de los casos, de que haya inconversos en la iglesia local, y que utilicen ese tema para su propia perdición, eso no es culpa del pastor, eso no es culpa de la escritura que enseña esta doctrina. Es más bien entonces un filtro para que el falso creyente se aparte en su pecado, ¿cierto? Pero es deber del pastor enseñar el tema. Así como es deber del pastor enseñar toda la palabra, incluyendo la libertad cristiana, también hay un deber en la gente que escucha. ¿Qué? Hechos 17:11. Ser nobles como los bereanos. Usted mira ese pasaje y dice que cuando el apóstol Pablo enseñaba ciertos temas en esa iglesia, los bereanos tomaban sus Biblias y rectificaban, verificaban, comprobaban que todo lo que se estaba enseñando era así. Entonces, a mí me asiste el deber de enseñar todo, estar a la altura de la enseñanza, tener claro el tema para transmitirlo claramente. Pero a usted le asiste el deber, y al que escucha, de verificar y no decir, ve, ese tema no me gusta, ese tema no es de Dios, ese tema no es bíblico, ese tema tal cosa, ese tema que la iglesia bautista, no, que eso lo creen ellos porque son reformados. No, en la persona que está escuchando le asiste el deber de verificar que esto es bíblico. Nosotros como pastores, ¿qué hacemos? Damos versículos que cada cual debe buscar, precisamente porque tenemos la creencia de que la libertad cristiana no es ciega, no tiene una fe ciega. Usted debe corroborar que lo que se enseña es así.
comprobarlo con su razón y con la Biblia en la mano. Bueno, en ese sentido, vemos que la libertad cristiana tiene límites. Bueno, todos los hijos de Dios hemos sido llamados a libertad, pero ninguno tenemos derecho de utilizar esa libertad para la carne. Al contrario, debe usarse para servir a los hermanos en la fe, en amor. Cualquiera que aproveche su libertad como pretexto para practicar el pecado, para alimentar sus propias pasiones carnales, pervierte el propósito real de la libertad en Cristo. Pensemos un ejemplo, hermano. Si escuchamos música secular, eso no nos va a quitar nada de salvación o de piedad. Hay libertad en Cristo y cada cual puede escuchar la música de su preferencia sin que otro lo juzgue o lo condene. Sabemos que ese tipo de tendencias legalistas hay en aquellos que no entienden la libertad cristiana, que son más pietistas y arminianos. Sin embargo, en la madurez entendemos que así como puedo escuchar ciertas músicas que son seculares, para mí no es saludable espiritualmente sumergirme en ese género musical, en esas ciertas rítmicas, letras, contenidos y músicas todo el tiempo. Porque, hermanos, seamos francos, no es lo mismo recibir la edificación de una letra de un himno clásico, teológico o hasta contemporáneo, que sea bíblico, a recibir la enseñanza o lo que expresa un autor que no es regenerado. Entonces podemos escuchar cierta música, pero yo debo ser consciente de mi propia carne. Pero si en mi carne a mí me gusta cierta música y la escucho porque me recuerda mis pasiones, me recuerda mi afecto con el licor, mi afecto con el pecado sexual, que lo incita hacia la pornografía, que lo incita a recordar amistades, las locuras de la juventud, bueno, ahí usted se está dando cuenta que está utilizando su libertad para la carne. ¿Me hago entender? Está utilizando la libertad que tiene en Cristo de que nadie lo puede juzgar por lo que escucha, pero realmente está escondiendo un capricho de alimentar la pasión. ¿Se dan cuenta? Eso es pervertir la libertad cristiana. Debo ser franco, debo ser sincero con mis propios límites, con mis propias debilidades. Bueno, entonces en ese primer punto vimos que la libertad cristiana y de conciencia tiene límites, y que cuando alguien aprovecha la libertad que tiene, pero para alimentar su propia pasión, está pervirtiendo la libertad cristiana. De igual modo, esa persona que se cierra al tema sin ni siquiera verificar, está pervirtiendo su libertad cristiana. Debe verificarse todo bíblicamente. Diría el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Bueno, segundo punto. Una libertad aclarada. Romanos 6:1. Vamos para allá. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ven? Entonces, ningún creyente genuino puede perseverar en el pecado para que la gracia abunde. O sea, Dios me salvó a pesar de ser pecador, entonces si yo sigo pecando, entonces más gracia tiene conmigo. Imagínense esa forma de pensar tan diabólica que siempre ha estado presente en la iglesia históricamente. No solamente estaba en la iglesia de los romanos, aún todavía hay creyentes que piensan que en la medida en que pecan, así más amor de Dios despiertan, porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Imagínense esa mentalidad tan absurda. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No podemos perseverar en ese estado, porque si hemos muerto en Cristo, ¿a qué morimos?
al pecado. En otras palabras, el que ha sido libertado en Cristo, ha sido libertado ¿de qué? Del pecado. Una persona que comenta el pastor Washer, una persona que dice que es cristiana, que es libre, pero sigue viviendo igual que antes, amando lo que amaba antes, gozándose lo que se gozaba antes, y dice que es cristiano, que ha sido libre en Cristo. La pregunta es, ¿ha sido libre de qué? Si sigue igual. Si el Hijo nos redimió, ¿para qué nos redimió Jesús? Para santificación. Para santificación, para eso también dio el Espíritu Santo. Para santificación. También para qué nos redimió Jesús, como vimos en las enseñanzas anteriores, para que fuéramos capaces de obedecer sinceramente a Dios. Entonces, si alguien dice que ha sido libertado, pero no está en santificación y no está obedeciendo al Padre, entonces realmente no ha sido libre. No se puede utilizar una libertad real que haya dado Cristo para incurrir en lo que Dios dice que es pecado. Eso sería un acto vil, diabólico, adulterar la gracia del Evangelio. Pero ese es precisamente el actuar de los falsos convertidos y de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:18, ¿se acuerdan? Cuando el apóstol describió a estos réprobos, dijo así: hablan cosas arrogantes, palabras de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne, con disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Se acuerda? O sea, él está diciendo ahí, los falsos convertidos, debido a ese mal entendimiento de su libertad en Cristo, son fácilmente seducidos, pescados por los mensajes vanos y emocionalistas y sensuales de los falsos maestros. Claro, porque el falso maestro en su mensaje motivacional, en su conferencia de empoderamiento, toca el ego de esa persona, le dice lo que quiere escuchar y le alimenta esa libertad que él quiere tener, que no es una libertad cristiana, sino una libertad para pecar. Más adelantico, mira el 21, dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí el apóstol está comparando la vida cristiana con dos cosas. Primero, con un camino de justicia, y segundo, con un mandamiento santo. A estas personas, debido a que no quieren sujetarse a ese estándar moral de vida, prefieren apartarse de ese camino de justicia y apartarse del mandamiento que les fue dado. Más adelante, ¿se acuerdan? Es cuando habla de que son como un perro que vuelve al vómito, o como un cerdo que ya lo alabaron pero vuelve y se revuelca en el cieno. ¿Sí? Mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, como les decía, cada vez que un creyente apela a su libertad cristiana con el propósito de ser feliz, sepa, en la mayoría de los casos, por no decir todos, esa persona realmente esconde intenciones carnales. Porque, hermanos, como les decía en la primera enseñanza, es muy triste que ese tema se haya rebajado a asuntos triviales, hasta de celebraciones de días, qué se come, qué se viste, qué películas ver. Mejor dicho, es muy triste que se haya rebajado así, y muchas veces hay creyentes carnales que utilizan esa libertad de conciencia o de cristiana solamente para seguir viviendo en esa vida que llevaban supuestamente antes. Gocemos la libertad, hermano, pero en Cristo. Aplicación, les tengo una aplicación. Lucas 1:74.
Lucas 1, 74. Dice que sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, los serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. ¿Quiere usted un resumen de todas las enseñanzas sobre la libertad cristiana? Este versículo es perfecto. Aquí está qué es libertad cristiana. Esto es, que Dios nos libró de nuestros enemigos. ¿Pero nos libró para qué? Para que los sirviéramos, sin miedo a nadie y a nada. ¿Y cómo más? En santidad, en justicia. ¿Cuándo? Todos los días. Eso es libertad cristiana. El Señor nos hizo libres de toda intromisión ajena a la palabra. Toda persona que quiera meterse en nuestras conciencias, a juzgar nuestras prácticas de manera ilegítima, bueno, no estamos sujetos a nadie sino solo a la palabra. Pero el Señor nos hizo libre de esas intromisiones. ¿Para qué? Para que nos sirviéramos con gozo, plenamente, sin temores externos, sin presiones, en santidad, en justicia, todos los días de nuestra vida. Por tanto, aquel que ha sido verdaderamente libertado por Cristo, le sirve a Cristo. Es otro detalle, ¿no? Qué triste es que muchos creyentes apelan a su libertad cristiana para buscar permisos, pero no para servirle a Cristo. Ahí estamos viendo quizás otra intención oculta detrás. Porque, hermanos, también otro detalle antes de acabar: no existe libertad absoluta en ninguna criatura. O somos esclavos de nuestras pasiones y del diablo, o somos esclavos de Dios en Cristo. Si somos esclavos de Cristo, eso es ser verdaderamente libres. Cito a Waldron, abro comillas: la libertad no es el derecho a hacer lo que nos agrade. La libertad es el derecho a hacer sin temor lo que agrada a Dios. Cierro comillas. Oremos.